Buenos días, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 26 de marzo de 2023 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, en la Iglesia Bautista, primera Iglesia Bautista. Un hermoso día otoñal con sol, todo, la verdad, muy lindo. Ya no hace esos calores que estuvieron haciendo en marzo, así que estamos bien. Damos gracias a Dios por estar en su casa. Es una bendición estar en la casa de Dios. Escuche esta palabra que está en el Salmo 95. Dice: vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué hermoso Salmo 95. He leído los primeros 6 versículos. Voy a hablar en esta mañana, en este día, voy a hablar acerca de la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Sabe cuántas veces se repite en la Biblia la palabra la voz de Dios, que Dios habló? Extraordinario. Hace unos años atrás, allá por la década del 70, salió el Nuevo Testamento en versión popular, es decir, una versión más actualizada que la versión que habitualmente usábamos los evangélicos, que es la Reina Valera 1960, versión de la Biblia, ¿no? Traducción de la Biblia. Y salió una versión del Nuevo Testamento en un lenguaje más actualizado. Y por título tenía La voz de Dios. Dios habla hoy, se llamaba. La versión del Nuevo Testamento se llamaba Dios habla hoy. Es cierto, Dios habla. Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia. En los pasados tiempos Dios habló por medio de sus siervos los profetas, pero hoy, dice el escritor de la carta a los Hebreos, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Saben que la voz de Dios puede causar temor? Esto es una cosa interesante. Algunos no quisieran escuchar la voz de Dios. Para otros la voz de Dios causa temor. Miren lo que le pasó a Adán. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde estás?, le dice Dios a Adán y a Eva, que estaban allí en el huerto del Edén. Y Adán le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Oír la voz de Dios causa temor? Sí, causa temor. En virtud de la condición que uno está, la voz de Dios causa temor. Hay algunos que no quieren escuchar la voz de Dios. Hay algunos que cierran sus oídos a la voz de Dios, porque la voz de Dios interpela. La voz de Dios no es una voz neutra, como la voz de cualquiera. La voz de Dios no es una voz neutra. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos la voz de Dios, a veces la voz de Dios se siente, a veces la voz de Dios se escucha, a veces la voz de Dios se ve. Notable, ¿no? Se escondieron porque tuvieron miedo al escuchar la voz de Dios, porque sabían que habían desobedecido, sabían que habían pecado.
Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos que estaban siempre en comunión con Dios, se paseaban con Dios. Esta vez se escondieron de Dios. ¿Sabe la cantidad de gente que se esconde de Dios? Hay mucha gente que se esconde de Dios. Eso siempre es muy insensato, porque primero no nos podemos esconder de Él, y en segundo lugar porque Él nos llama. Él nos llama. A veces nosotros sentimos la necesidad de Dios y la necesidad de la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está llamando, nos está convocando. De muchas maneras lo hace. Hay una bendición, por eso la voz que causa temor. Pero hay bendiciones por oír la voz de Dios. Le dice Dios al patriarca Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Oír la voz de Dios es obedecerla para que no te cause temor. Dios habla para advertirnos, Dios habla para llamarnos, Dios habla para corregirnos, Dios habla para que le obedezcamos. Y Dios le dice al patriarca Abraham, ese hombre que no sabía nada de Dios, no sabía nada, vivía entre un pueblo pagano que creía en muchos dioses, pero un día Dios se le presenta y dice: yo soy Jehová tu Dios, en fin, todo lo que le dice Dios a Abraham, al patriarca. Y Abraham creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Entonces Dios les da esta promesa porque él oyó la voz de Dios, a quien no conocía. Los misioneros foráneos que van a países donde no se conoce de Dios, no se conoce de Cristo, no se conoce nada de nada, mucha gente no conoce nada de nada, en algunos países, y por primera vez tienen un encuentro con Dios, y creen, y obedecen, y Dios los bendice, como dice que hizo con Abraham. En tu simiente más. La bendición de Dios es una bendición generacional. Escuchá, mira querido. Así que vos estás pidiendo la bendición de Dios. ¿Para qué? Y porque tengo un negocio. Bueno, bien. No, la bendición de Dios es generacional. Si Dios va a bendecir tu negocio, va a bendecir a tus generaciones. No digo que Dios siempre te va a bendecir, porque a veces nosotros tomamos la bendición de Dios como si fuera una obligación de Dios bendecirnos. No. La bendición de Dios se recibe cuando nosotros la merecemos. A la salvación nosotros no la merecemos. Dios nos da la salvación por fe, por gracia. Sois salvos, dice el apóstol Pablo. Pero la bendición tenemos que merecerla. La tenemos que pedir y también la tenemos que merecer. Este es tema de otra prédica. Pero Dios cuando bendice, como le dice, en tus simientes y en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de Abraham viene la fe al pueblo hebreo primero, al pueblo judío, y viene la fe para todos nosotros a través de Cristo, el Hijo de Dios. Una promesa de bendición por oír la voz de Dios, por oír la voz de Dios y por obedecerla. Después le dirá a Moisés y al pueblo que salió de Egipto. Y dice Moisés lo que recibió de Dios. Al pueblo le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La voz de Dios nos libra de las calamidades. Así que estás pasando por pruebas, por dificultades y por calamidad. ¿Qué es una calamidad? Una calamidad es algo que te viene
y te destruye, te aniquila, te tira abajo, te golpea. Y no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentarlo. Te sientes impotente frente a ese suceso de la vida y te está golpeando. A veces dura tiempo, Dura tiempo y y va, y no sabes qué hacer. La voz de Dios nos libra de esas calamidades. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios nos obliga a corregir cosas que tenemos desviadas y la voz de Dios nos invita y nos guía para desprendernos de cargas del pasado que nos tienen aprisionados. Es el poder de la voz de Dios. La voz de Dios trae promesas de bendición. Como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, le dice Dios al pueblo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando oigas y tengas en cuenta la voz de Dios, cuando dejes de vivir aislado y dejes de vivir en rebeldía. Y dejes de vivir en rebeldía. La rebeldía significa, Dios te está diciendo que hagas esto, pero deliberadamente no lo haces. O Dios te está diciendo que dejes esto y deliberadamente no lo dejas. O estás viviendo en rebeldía. Pero si escuchas la voz de Dios, vendrán estas promesas de bendición. Y todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio habla acerca de las bendiciones que significa recibir y obedecer la palabra de Dios. Pero también habla acerca de las maldiciones que se acarrean por desconocer y por eludir la voz de Dios. Eludir la voz de Dios. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, ocurrirá que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Y entre las maldiciones está, por ejemplo, la sequía, un montón de cosas. Y los animales se te van a morir, y un montón de cosas. Lean el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y van a ver todo lo que significa esto. No oír la voz de Dios acarrea maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Hay muchas formas de definirlas, pero las maldiciones son los estados y las consecuencias del pecado que traen mal. Una maldición trae siempre mal. Una maldición trae siempre mal. Por eso dice la palabra que nosotros no tenemos que maldecir a las personas, que no es solamente un insulto. No puedo desearle mal a alguien si nuestro Padre Celestial es misericordioso con nosotros. Como nosotros no habremos de serlo con el prójimo. No escuchar la voz de Dios genera confusión. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, yacemos en nuestra confusión porque pecamos contra Jehová nuestro Dios y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. No escuchar la voz de Dios genera confusión. ¿Y esto qué significa? Que no tenés un rumbo por donde seguir. No tenés una guía, no tenés una luz, no tenés un camino. Puedes agarrar para cualquier lado, no sabes dónde estás parado. Eso significa no escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios genera confusión. Miren, queridos, ayer estaba hablando con el pastor Darío, estaba hablando también con una hermana, líder de la congregación, y hablaba acerca de
¿Cómo podemos definir el tiempo que estamos viviendo? El tiempo que estamos viviendo, ¿cómo lo podemos definir? Y un tiempo duro, difícil, sí, duro, difícil, todos los tiempos. Pero este es fundamentalmente un tiempo de confusión, donde a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo y se mezclan las cosas de tal manera que, y esa confusión se genera, esa confusión inclusive desciende de arriba hacia abajo la confusión. ¿Por qué no se escucha la voz de Dios? La voz de Dios te clarifica las cosas. La voz de Dios te clarifica las cosas, te las aclara, te hace distinguir. Te corre el velo, la voz de Dios te corre el velo. Es como, ¿viste cuando tenés un velo? ¿Viste cuando a veces uno mira a través de la ventana, pero está la cortina de voile o alguna cosa así, que ves, sí, del otro lado, pero no ves con claridad. Para poder ver con claridad tienes que quitar ese velo, que es la cortina. La confusión es generalizada, porque además se siembra la confusión. Días atrás, un papá a quien yo no conocía, que está enviando a su hijo a nuestra escuela, yo no lo conocía, a un hombre joven. Por ciertas circunstancias me encuentro con él y me dice, usted es de la escuela, sí, que la escuela es, hace referencia a nuestra escuela, la escuela Blandina Bareto de Ferrari. Dice, yo mandé a mi hijo ahí, porque una vez mi hijo vino de la casa diciendo, papá, dice la maestra, en la escuela le dijeron que él si quería podía ser una nena. Los padres alarmados le dicen, pero no, querido, vos sos un varón. ¿Se dan cuenta de lo que significa la confusión? Y confundir a los chicos es una de las aberraciones más grandes que está sucediendo aquí en la República Argentina y en otras partes del mundo. Eso de confundir a los niños en su identidad. La voz de Dios te quita la confusión, te pone las cosas en claro. Como decimos en la Argentina, te alinea los patitos de la mente, que están todos desparramados y desordenados. Así que has tenido muchos conflictos, has tenido muchos problemas. Así que has tenido muchos fracasos. Y pensaste una cosa y después aparece otra. Entonces esto te genera confusión, no sabes bien qué hacer. No sabes bien qué rumbo tomar. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, le dice a los apóstoles, ustedes nunca han oído su voz. Habla acerca de la voz del Padre, de la voz de Dios. Ni conocen su aspecto, ni tienen su palabra en ustedes. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, ustedes no creen en aquel que Dios envió. Es decir, no creen en mí. Para oír la voz de Dios hay que tener a Cristo. Para oír la voz de Dios hay que tener a Cristo. El Señor Jesús lo dijo, ustedes andan perdidos, desamparados, dispersos. No pueden escuchar la voz de Dios, no pueden entender lo que Dios puede decir, porque ustedes no creen en mí. Y el Padre me envió a ustedes para que yo les hable y les haga conocer la voz. Porque la voz de Cristo es también la voz del Padre. En el mismo capítulo de Juan 10, 27, 28, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. La voz de Cristo es la voz del Padre, porque el Señor Jesucristo enseñó todo lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo enseño, no son cosas que se me ocurren a mí, son cosas que el Padre me da para que yo les diga a ustedes.
Por eso recuerdo nuevamente el versículo que cité de la carta a los hebreos, que Dios en otros tiempos, dice la carta a los hebreos, nos habló por medio de sus siervos los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cómo hacemos para oír la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para oír la voz de Dios? Si yo pregunto aquí a varios hermanos si han oído la voz de Dios, me van a decir que sí. Que oyen la voz de Dios y me van a decir que sí, y es cierto. Yo también he oído la voz de Dios. Muchos de los que están acá han oído la voz de Dios. Y la entienden y la reconocen. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen, dice el Señor. Hay una parábola de la cual se habla poco. Parábola del Señor Jesucristo que está en San Lucas capítulo 16, que es la parábola del rico y Lázaro, que tiene que ver con esto de la voz de Dios también. Enseña muchas cosas esta parábola, pero de esta manera yo quisiera que aprendiéramos un aspecto de la parábola. La voy a leer. Dice así la parábola del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Una vida de lo más bajo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese qué diferencia. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades es, para los judíos en el Nuevo Testamento, el Hades es la morada de los muertos, donde van a parar los muertos. Esa era la creencia, digamos, en la época del Señor Jesús. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió males. Ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un gran abismo, cima con S, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces el rico le dijo: Te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Entonces el rico le dice: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque algunos se levanten de los muertos. Así que quieres oír la voz de Dios. ¿Qué quieres? Una cosa especial, espectacular, algo que a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sos capaz de escuchar a Moisés y a los profetas? ¿Tenés disposición para escuchar la palabra de Dios? ¿Tenés disposición para recibir la palabra? ¿O querés oír la voz de Dios? No te va a dar miedo, te va a dar miedo eso. Dice la palabra que la voz de Cristo glorificado, la voz de Cristo glorificado, de Cristo Pantocrator, es una voz como de estruendo de muchas aguas, porque es mucho el poder que tiene el Señor. ¿Cómo sería la voz de Cristo? Como la explosión de una bomba atómica, no lo sabemos. Así que querés escuchar la voz de Dios. Comenzá escuchando la palabra. Comenzá escuchando el testimonio. Comenzá escuchando el Evangelio. Comenzá hasta que aprendas a reconocer la voz de Dios. A través del Espíritu Santo, que te dice cosas en lo íntimo, en lo profundo, que te hace ver, que te corrige, que te susurra. Aprendí a sintonizar la voz de Dios. La voz de Dios se sintoniza espiritualmente. ¿Viste cuando te sintonizas una emisora de radio, como se hacía antes con las viejas radios? Hoy en día apretás un botoncito y ya tenés, pero antes había que sintonizarla. Para estar en la frecuencia de la gracia del Espíritu, para poder escuchar la voz de Dios. A mí Dios no me habla. Sí, te está hablando, no estás escuchando. Te está hablando. Porque además Dios, lo dice la palabra, te puede hablar a través de la naturaleza, querido. Te puede hablar a través de la naturaleza. Te puede hablar a través de la voz de un niño. ¿Cuántos han recibido el llamado de Dios? A través de la voz de un niño, de una niña, de un pequeño. ¿Cuántos? Ahí está la voz de Dios, llamándote. Dice el libro de Apocalipsis 3:20. Qué tremendo texto, qué tremendo pasaje. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Espíritu de Dios, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios llama, Dios está llamando. Siempre Dios llama, siempre estuvo llamando. En realidad Él nos está llamando desde la eternidad, pero esto es tema de otra prédica. Así que no puedes escuchar la voz de Dios, necesitas la voz de Dios. Te va a conmocionar. Te va a quitar la confusión. Te va a traer gracia, te va a traer paz, te va a traer calma. Cuando la recibe de corazón. ¿Quiénes son los que anhelan escuchar a Dios? Son los que anhelan escuchar a Dios. Sí, Señor, yo quiero oír tu voz. Y si oyereis hoy su voz, como dice el Salmo que yo leí al principio de la prédica, no endurezcan vuestro corazón, porque para escuchar la voz de Dios, Dios te va a decir cosas, te va a hablar, te va a consolar, pero te va a indicar cosas. ¿Y cuáles son las cosas que te va a indicar? Precisa y justamente las que estás necesitando. Dios no habla por hablar. Imagínense ustedes. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto te digo a ti, que me vas a ver después, algunos me van a ver esta prédica en sus casas, que están. Necesitas oír la voz, decirle a Dios que te hable, pero está dispuesto, sintoniza tu espíritu, sintoniza tu mente, deja de lado un poco los problemas, deja de lado un poco las cosas, todo eso que te tiene tan ocupado todo el día.
Deja un poco de lado eso y dedícate a sintonizar la voz de Dios. No te enfrasques en tu rebeldía o en tus propios problemas o en tus propias cuestiones. ¿Saben cuál es la voz que nosotros oímos demasiado? ¿Saben cuál es la voz que nosotros oímos demasiado? Nuestra propia voz. Hay quienes están enamorados de su propia voz. Es decir, estoy enamorado de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo hablo. Rompe ese enamoramiento satánico y esa confusión satánica. No te enamores de tu propia voz, de tus propios pensamientos, de lo que vos digas, de tus opiniones, de tus cosas, porque eso puede ser basura. Te puede estar desviando. Para poder escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que renunciar a escucharnos a nosotros mismos permanentemente. Los pastores, los predicadores somos gente que hablamos. Y bueno, yo tengo que predicar, tengo que hablar, no sé cuánto hace que estoy hablando. Hace un rato que estoy hablando. Pero en determinado momento tengo que parar y escuchar la voz de Dios. Si no me desvío. Pará y escuchar la voz de Dios. Muchas veces yo he dicho, ¿a quién estás escuchando? Porque a veces hay personas que influencian en nosotros. A veces escuchamos por ahí algún programa de televisión que nos influye, estamos de acuerdo, estás escuchando esa voz. Pará un poco. O estás escuchando la voz de un amigo, estás escuchando la voz de alguna persona, inclusive la voz de algún pariente que te influencia y no te influencia bien. Pará de escuchar esa voz. Escuchá la voz de Dios. Disponete a escuchar la voz de Dios y bueno, a ver qué me quiere decir Dios. ¿Sabes qué? Abrís la palabra. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envía a sus siervos a llamar a todos los invitados a las bodas y sigue la parábola de las bodas. ¿Y qué te dice Dios acá? Léela toda. ¿Qué me dice? La voz de Dios se sintoniza y la voz de Dios se entiende cuando se acepta. Y cuando se obedece. Entonces ahí vamos adquiriendo sintonía. Vamos adquiriendo sintonía. De todas las ondas de radio, ¿viste? Todas las ondas que hay, que enorme cantidad de ondas en este tiempo. Hay que sintonizar la onda de Dios, la voz de Dios, la frecuencia del Espíritu, por decirlo de una manera simbólica. La frecuencia del Espíritu. Así que estás atravesando por un problema difícil. Así que tenés que tomar una decisión. Así que te das cuenta de que tu vida no va, que tu vida no va. Sintonizar la voz de Dios, a ver qué te dice. A lo mejor la voz de Dios viene por un hermano que te quiere, que ora por vos, un hermano, una hermana que te quiere, que ora y te da palabra. De muchas formas puede venir la voz de Dios. Algunos creen que Dios no me habla a mí porque no siento. Bueno, sentí, sí te habla. En lo íntimo, en lo profundo, en lo secreto del corazón, Dios te habla. Sintoniza la voz de Dios. En eso consiste la vida cristiana. En sintonizar la voz de Dios, lo que el Espíritu te dice, lo que el Espíritu te va a hablar. Cómo te va a corregir, cómo te va a guiar a la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios te va a guiar a la verdad. Te va a sacar de la confusión. Esa tremenda confusión, viste, que lo invade todo. Pero cuando la voz de Dios llega, desplaza, borra la confusión.
te llega la gracia redentora de Cristo. Ahí te ubicas, ahí te viene la revelación, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. ¿Dónde estás parado y en qué estás? ¿Y dónde andas? ¿Y cuál es tu situación? Ahí te das cuenta. Es tan importante la voz de Dios. Más de 460 versículos en la Biblia hablan acerca de la voz de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es tan importante escuchar la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios audible. Impactó su tímpano. A veces la voz de Dios no impacta el tímpano porque no viene en forma de sonido. No viene en forma de onda sonora, como mi voz que llega a ustedes, con la forma de una onda sonora. Porque estamos acá en la tierra. Si yo hablara en el espacio, donde no hay aire, no hay sonido. Estamos acá. Pero la voz de Dios no siempre llega así. La voz de Dios a veces la vemos, siempre la sentimos, la experimentamos y la retenemos, y es una bendición. Eso ya depende de nosotros. Si la retenemos, yo voy a retener esta palabra, no la voy a soltar, porque necesito esa palabra, esa voz de Dios para mi vida. Este es el mensaje. Hay tantas voces. A veces yo me pongo a escuchar a algunos. La vez pasada estuve escuchando a un personaje que a mí me resulta muy interesante. No voy a decir quién es pero no. Y le decía al pastor Dariel, le comentó, vos sabés que estuve viendo y escuchando a este hombre hablar durante 1 hora y media. Un récord para mí. Un récord. ¿Por qué? Porque me interesa lo que dice, me interesa lo que habla. Si me queda lo que es escuchar la voz de Dios. Ustedes hace no sé cuánto, porque el reloj está parado, ¿qué hace? ¿Media hora que estoy hablando? Magnífico. Me han escuchado durante media hora, 35 minutos. Yo les agradezco la atención que ustedes han tenido, la paciencia, pero te digo una cosa. Me han prestado atención. Presta atención a la voz de Dios. Tal vez hay algo que yo dije, que Dios ha usado para hablarte, para decirte alguna cosa. Fíjate. Míralo, analizalo, orá, decir, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? Y Dios te va a hablar. Y vas a reconocer su voz, como dice el Señor Jesucristo. Mis ovejas reconocen mi voz. Esa es una característica del discípulo de Cristo. Entre todas las voces, la voz de Dios es inconfundible. ¿Sabe que el joven Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no la reconocía como tal? Sentía, él estaba durmiendo en el templo, en Silo, y sentía una voz que le decía, Samuel, Samuel, e iba y lo despertaba a Elí, el sumo sacerdote, el viejo. ¿Me llamaste? No, yo no te llamé. Otra vez, Samuel, Samuel. Y Elí, que tenía cierta experiencia, le dice, no, yo no te llamo, pero cuando escuches esa voz, respondele, decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y eso hizo Samuel. Y Dios le habla a Samuel. Entonces Samuel reconoce la voz de Dios. Y a partir de ahí él reconocía la voz de Dios y Dios le hablaba y él sabía que era Dios quien le hablaba. No se confundía. Porque la voz de Dios hay que reconocerla. Conocerla y reconocerla. Presta atención, como se decía antes,
para la oreja. Para la oreja. Porque Dios te está hablando, Dios te está llamando. Así es nuestro Dios, grande, fiel y misericordioso. Dale un aplauso a Él. Un aplauso para Él. Gracias. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Amén.